Hola y bienvenidos a Docus para dormir. Hoy viajaremos juntos hacia uno de los momentos más transformadores de la historia humana. Un punto de inflexión que cambió para siempre la forma en que vivimos, comemos, trabajamos y soñamos. La era neolítica. Una época que vio nacer la agricultura, los asentamientos, las primeras aldeas, el tejido, la cerámica y los inicios de la civilización. Una era en la que la humanidad dejó de vagar y comenzó a construir. Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir explorando el pasado conmigo, recuerda dejar tu like y suscribirte. Ahora, cierra los ojos y déjate llevar. El fin del Paleolítico y el comienzo del Neolítico. Para entender el Neolítico, primero debemos despedirnos de la era que lo precedió. El Paleolítico, la edad de piedra antigua. Durante cientos de miles de años, los humanos vivieron de la caza y la recolección. Eran nómadas, caminaban siguiendo manadas, estaciones, ríos y presas. Sus vidas eran un constante viaje desde el bosque húmedo hasta la llanura abierta. Desde la caverna cálida hasta el valle inexplorado. Pero poco a poco, el mundo comenzó a cambiar. Hace unos 12.000 años la última gran glaciación llegó a su fin. Los hielos retrocedieron, los valles se abrieron, los ríos crecieron y la lluvia volvió a regiones que habían sido desiertos helados. El planeta, que había sido duro y gélido, empezó a suavizarse y los humanos sintieron el cambio. Los glaciares que se extendían por Europa y América del Norte se derriten lentamente. Los lagos se llenan. Las praderas se tornan verdes. La primavera dura más tiempo. La nieve cae menos. El aire se vuelve más templado, las estaciones más predecibles, y la naturaleza más generosa. En el cercano oriente, plantas silvestres como trigo, cebada, lentejas y garbanzos, crecen ahora en grandes cantidades. Los animales migratorios no necesitan viajar tan lejos y algunas especies empiezan a quedarse todo el año. Los humanos observan todo esto y aprenden a aprovecharlo. Tal vez fue casualidad, tal vez fue intuición, tal vez fue observación, pero en algún lugar del creciente fértil una persona deja caer unas semillas en la tierra húmeda. Semanas después, las semillas germinan. Al regresar, ve el brote, lo observa, lo toca y sonríe. Algo tan pequeño y tan silencioso, fue el inicio de una revolución. Los recolectores observaron que la tierra podía producir alimento de forma abundante, concentrada y predecible. El trigo salvaje, la cebada, y las legumbres eran vegetales que antes solo se encontraban al azar pero que ahora podían crecer justo donde ellos vivían. Al principio, la agricultura no fue una decisión consciente. No existió un momento en el que alguien dijera, a partir de hoy, seremos agricultores. No, fue un proceso lento, suave y orgánico. Primero recolectaban semillas maduras. Luego las llevaban cerca del campamento para tenerlas a mano. Después removían la tierra para encontrar raíces. Esa tierra removida ayudaba a las semillas a crecer. Y así el humano sin saberlo estaba aprendiendo a sembrar. Con el tiempo, descubrieron que podían guardar semillas del año anterior. Que algunas eran mejores que otras. Que ciertas plantas crecían más alto, más fuerte y más nutritivas. La humanidad comenzó a seleccionar. A potenciar lo que le servía. A transformar la naturaleza. Y así nació la agricultura. La agricultura trajo estabilidad, y con ella, una nueva posibilidad, la de vivir cerca de animales. Los primeros en acercarse fueron los perros. Amigos fieles, cazadores y protectores nocturnos.
Luego, con el tiempo, llegaron las ovejas que eran tranquilas y fáciles de guiar. Después, las cabras. Adaptables, resistentes y buenas productoras de leche. Más tarde los cerdos, que ofrecían carne y podían alimentarse de restos humanos. Finalmente, los bovinos. Animales grandes, fuertes y valiosos. La domesticación fue una danza lenta. Una convivencia que tomó siglos. Pero con cada animal domesticado la humanidad ganaba herramientas nuevas como leche, carne, pieles, transporte, carga y compañía. La vida empezó a cambiar. Con plantas sembradas y animales cerca, ya no era necesario viajar constantemente. Las primeras aldeas surgieron cerca de ríos, mesetas fértiles y valles suaves. En una aldea neolítica las casas eran redondas, de barro y madera. Mientras el humo ascendía de pequeñas fogatas, las gallinas correteaban y hombres y mujeres preparaban sus herramientas. Los niños jugaban entre las semillas. El día empezaba lento. La humanidad había encontrado un lugar, un hogar. Uno de los primeros logros culinarios de la humanidad nació aquí. El pan. El trigo almacenado se molía con piedras, se mezclaba con agua y se calentaba sobre rocas ardientes. El aroma del pan recién hecho llenaba las aldeas. Un aroma que aún hoy nos conecta con algo primitivo. También nacieron sopas, caldos, papillas y todo tipo de alimentos preparados. Las comidas ya no eran solo energía, eran encuentros, cultura y tiempo en familia. El barro, simple, oscuro y suave, se convirtió en una de las tecnologías más importantes del Neolítico. Mujeres y hombres recogían arcilla húmeda, la moldeaban, la dejaban secar al sol y luego la cocinaban en fuego lento. Así nacieron las vasijas, los cuencos y otros recipientes. Por primera vez, podíamos guardar agua, conservar granos, y transportar comida. La cerámica era una herramienta contra el tiempo. Y no faltaron decoraciones como espirales, líneas, puntos y símbolos. Cada vasija tenía un mensaje y una daba historia al barro. Las primeras telas fueron un milagro de ingenio. Con fibras vegetales, lana de oveja y lino nuestros ancestros crearon mantos, faldas, bolsas, cuerdas y redes. Tejer era una actividad sagrada. Un arte tranquilo. Un lenguaje hecho de manos y paciencia. La ropa se convertía en identidad. La identidad en historia. Y la historia en herencia. Con la vida sedentaria, surgieron nuevas y mejoradas herramientas como hachas para cortar madera, hoces para cosechar cereal, molinos de piedra, cuchillos de sílex, puntas de flecha más finas, agujas, cucharas, morteros y muchas más. La tecnología se multiplicó, y cada herramienta representaba un pensamiento, una mejora y un paso más hacia la civilización. Nacen las primeras aldeas organizadas. Cuando los grupos humanos descubrieron que podían vivir en un solo lugar, el concepto de aldea emergió. Estas aldeas eran pequeñas al principio, con quizá 10, 15 o hasta 20 casas. Pero había algo nuevo en ellas, había un orden, un diseño y una intención. Las casas circulares o rectangulares se organizaban alrededor de un espacio común como una plaza, un patio central o un área destinada al fuego comunitario. Ese espacio servía para reuniones, rituales, intercambio de alimentos y decisiones colectivas. Por primera vez, la humanidad empezaba a planificar su propio espacio. Construir una casa era uno de los actos más importantes del Neolítico. Era levantar un refugio, pero también una parte de la identidad familiar. Los materiales eran simples como madera, barro, paja, piedras, ramas y fibras vegetales.
Las paredes se hacían con entramados de madera recubiertos de barro. Los techos, con paja o pieles. El suelo, de tierra apisonada o arcilla endurecida. En hogar típico en el centro había un pequeño fogón que calentaba la casa y la iluminaba suavemente. A un lado, canastas con semillas. Al otro, herramientas de sílex. Un rincón con recipientes de cerámica. Y junto a la pared, pieles extendidas para dormir. En ese interior modesto, late la primera forma de hogar permanente de la humanidad. La estructura familiar era esencial. En la mayoría de aldeas, convivían varias generaciones. Abuelos, padres, hijos y nietos. Los niños corrían libres entre las casas, aprendiendo por imitación. Observaban a los adultos trabajar y los imitaban con herramientas pequeñas. Aprendían a recolectar, a cuidar animales, a transportar agua y a reconocer semillas sanas de semillas dañadas. El aprendizaje no era formal. Era natural, fluido y parte del día a día. Los ancianos ocupaban un lugar de enorme respeto. Eran los guardianes de la memoria. Los narradores de historias y los consejeros de las decisiones importantes. En una aldea neolítica, el trabajo era constante pero calmado. Cada día estaba marcado por el ritmo de la naturaleza. Al amanecer, las mujeres molían grano con grandes piedras. El sonido rítmico de la molienda llenaba el aire. Los hombres revisaban los campos, cortaban madera o reparaban herramientas. Los pastores sacaban a las ovejas y cabras a pastar. Los agricultores limpiaban malezas, regaban y sembraban nuevas áreas. Otros miembros fabricaban cerámica, tejían, tallaban herramientas de piedra o cuidaban del fuego común. Pero a diferencia de las sociedades industriales, no existía la prisa. El día se vivía en convivencia con el sol, con el viento y con la lluvia. Los animales domesticados eran más que recursos. Eran parte de la familia. Los pastores, especialmente los jóvenes, desarrollaban una relación profunda con sus rebaños. Sabían cuándo una oveja estaba enferma, cuándo una cabra estaba preñada o cuándo un cerdo necesitaba alimento. Dormían cerca de ellos durante las noches frías. Caminaban kilómetros juntos en busca de buenos pastos. Los protegían de depredadores. El vínculo era emocional y práctico. La humanidad, por primera vez, no cazaba animales salvajes solamente. Convivía con ellos. Con el tiempo, la agricultura se volvió más sofisticada. Las personas aprendieron a rotar cultivos, a almacenar semillas de mejor calidad, a reconocer suelos fértiles, a proteger los campos con cercas y a regar usando canales simples. Cultivaban trigo, cebada, mijo, lentejas, habas, garbanzos y también frutas como higos y dátiles. La humanidad ya no solo dependía de lo que la naturaleza ofrecía, sino que comenzaba a moldearla. A medida que las aldeas crecían, la tecnología también lo hacía. El sílex seguía siendo fundamental, pero los humanos lo tallaban con mayor precisión. Las hoces tenían hojas curvas para cortar cereal con mayor eficiencia. Las hachas pulidas eran más fuertes y servían para talar árboles y construir mejores casas. Los molinos de piedra eran más grandes y más estables. Y empezaba a surgir un nuevo material que cambiaría la historia. El cobre. El arte del neolítico no era un lujo. Era parte de la vida cotidiana. Las vasijas se decoraban con líneas onduladas, motivos geométricos y puntos, que contaban historias. Los tejidos tenían patrones simples pero cargados de significado. Tallaban figuras pequeñas, especialmente representaciones femeninas que simbolizaban fertilidad, vida y creación.
Pintaban paredes de casas con pigmentos rojos o amarillos. Y en algunos lugares, la piedra se convertía en lienzo. En las aldeas neolíticas, la espiritualidad era algo natural. Las montañas, los ríos, las cuevas, la luna y el sol eran considerados seres sagrados. La fertilidad era un tema central. La fertilidad de la tierra, del ganado y de la comunidad. Los rituales se realizaban al inicio de la siembra y al final de la cosecha. Pequeñas ofrendas se dejaban junto a los campos. Se celebraban ceremonias nocturnas alrededor del fuego. Los muertos se enterraban bajo las casas, protegiendo así el espíritu familiar. El fuego era el corazón de la aldea. En el centro, siempre había una hoguera grande, alimentada de día y de noche. Era un lugar para cocinar, reunirse, compartir noticias y contar historias. Las noches eran momentos en los que decenas de personas se sentaban alrededor del fuego mientras los ancianos narraban cómo sus ancestros cruzaron ríos, cómo vieron glaciares enormes o cómo descubrieron las primeras semillas. El fuego mantenía a la comunidad unida. La cerámica se convirtió en un lenguaje visual. Los dibujos que adornaban las vasijas representaban diferentes cosas como ciclos agrícolas, lluvias, fuego, semillas, figuras humanas o espirales que simbolizaban la vida. Cada vasija era única. Cada diseño tenía un significado. Algunas piezas se ofrecían en rituales. Otras se intercambiaban con aldeas vecinas. Otras guardaban las semillas para la siembra del siguiente año. La cerámica unía a la comunidad a través del tiempo. Tejer era una actividad vital. Las mujeres usaban ruecas y telares simples. Convertían fibras ásperas en hilos finos, y luego, hilos finos en telas resistentes. Las redes servían para pescar. Las cuerdas para sujetar techos. Los mantos para abrigar durante los inviernos. La ropa ya no era solo abrigo. Era parte de la identidad, la cultura y el orgullo. La vida en las aldeas requería cooperación. La construcción de una nueva casa era tarea de todos. Los miembros se reunían, cargaban troncos, amasaban barro, levantaban muros y colocaban techos. Cuando una familia tenía una buena cosecha, compartían sus alimentos con sus vecinos. Cuando había poca lluvia, todos ayudaban a regar. La noción de yo se diluía ante la importancia del nosotros. La aldea era un organismo vivo. Con el paso del tiempo, las aldeas comenzaron a comunicarse entre sí. Intercambiaban cerámica, herramientas, semillas, pigmentos, cueros y conocimiento. Las distancias no eran grandes, pero los caminos estaban llenos de significado. Cada viaje era una forma de expandir la cultura. El Neolítico no fue igual en todas partes. En el cercano Oriente, las aldeas eran densas y producían cereal. En Europa, las casas se agrupaban cerca de ríos y bosques, y la ganadería dominaba. En China, el mijo y el arroz transformaron la vida. En Mesoamérica, el maíz dio origen a sociedades futuras. Cada región tomó el concepto de agricultura y lo adaptó a su clima, su tierra y creó su historia. La diversidad humana comenzaba a florecer. En el Neolítico, el clima era dueño del tiempo. Las lluvias marcaban la siembra y el verano marcaba la cosecha. El invierno significaba resguardo, trabajo artesanal y reparación de herramientas. Los humanos observaban las estrellas para reconocer patrones. Sabían que al migrar ciertas aves, cuando se llenaba el río y cuando aparecían las primeras flores, esto significaba algo. El cielo era un calendario. El nacimiento de la espiritualidad agrícola.
La agricultura no solo cambió la forma en que los humanos vivían, también cambió la forma en que pensaban. Antes, la vida nómada estaba guiada por el movimiento de animales y estaciones. Los rituales eran simples, espontáneos y conectados al camino. Pero cuando las comunidades echaron raíces, la relación con la naturaleza se volvió más íntima. Los humanos dependían de la lluvia, de la fertilidad del suelo, del sol y de los ritmos de la luna. Esto dio origen a una espiritualidad agrícola. Una visión del mundo en la cual la vida, la muerte y la regeneración se volvieron símbolos poderosos. El ciclo de las estaciones era un espejo del ciclo humano. Para los pueblos neolíticos la luna era una guía silenciosa. Sus fases marcaban el tiempo y anunciaban cuándo sembrar, cuándo cosechar y cuándo celebrar la llegada de la lluvia. El sol, por su parte, era la energía vital que hacía crecer los cultivos. Los amaneceres y atardeceres eran observados con enorme respeto. No es casual que muchos monumentos neolíticos estén alineados con fenómenos solares como el solsticio de verano, el solsticio de invierno o el equinoccio. Para ellos, el cielo era un calendario sagrado. Uno de los símbolos más comunes en el Neolítico son las figuras femeninas. A menudo representadas con caderas anchas, vientres prominentes y pechos abundantes. Muchos arqueólogos las interpretan como símbolos de fertilidad, aunque quizás también representaban espíritus protectores, madres ancestrales o la fuerza misma de la tierra. Estas figuras eran colocadas en hogares, en campos de cultivo o enterradas junto a los muertos. Eran pequeñas, pero estaban cargadas de significado. Los rituales eran eventos esenciales para la vida de la aldea. Había ceremonias para iniciar la siembra, pedir lluvia, agradecer la cosecha, celebrar nacimientos y despedir a los muertos. El fuego jugaba un papel central. Era el puente entre el cielo y la tierra. Entre lo visible y lo invisible. Alrededor del fuego, las voces humanas se unían en cantos suaves y los tambores rítmicos resonaban como un eco de la vida misma. En cada chispa, se escondía una plegaria. La muerte dejó de ser solo un final y se convirtió en algo más. En muchas aldeas, los muertos eran enterrados bajo las casas, como si su presencia continuara protegiendo a la familia. En otros lugares, eran enterrados en fosas comunales y rodeados de ofrendas como cuencos, semillas, piedras talladas y herramientas. La muerte comenzaba a tener simbolismo, profundidad y espiritualidad. Una de las expresiones más impresionantes del Neolítico son los megalitos. Grandes piedras colocadas estratégicamente, erguidas, alineadas, formando círculos, pasillos, o cámaras funerarias. Hablamos de monumentos como Stonehenge en Inglaterra, Karnak en Francia, Göbekli Tepe en Anatolia y Newgrange en Irlanda. Estas estructuras fueron levantadas sin ruedas, animales de carga o herramientas de metal. Solo manos humanas, cuerdas, troncos, y una gran determinación. Los megalitos tenían propósitos diversos. Algunos eran templos para ceremonias, otros calendarios astronómicos, estaban los que hacían de centros rituales, tumbas monumentales o solo lugares de reunión. Eran puntos de encuentro, lugares donde varias aldeas se congregaban para eventos importantes, y aunque han pasado miles de años, aún conservan una aura misteriosa. Son piedras enormes que resisten el tiempo y guardan secretos. Uno de los monumentos más fascinantes es Newgrange, una tumba monumental en Irlanda construida hace más de 5000 años. Cada invierno, en el amanecer del solsticio,
Un rayo de luz entra por una pequeña abertura y recorre un pasillo estrecho hasta iluminar la cámara principal durante unos pocos minutos. Este fenómeno demuestra un conocimiento astronómico sorprendente. Es un símbolo de renacimiento y marca el regreso del Sol después del invierno. Stonehenge es quizás el monumento neolítico más famoso. Un círculo de piedras gigantes, alineado con el solsticio de verano. Cuando el sol se eleva en el horizonte el día más largo del año, sus rayos cruzan exactamente por el eje del monumento. Los constructores de Stonehenge, sin escritura, sin metales y sin maquinaria, tenían un dominio impresionante del espacio y del tiempo. Allí, entre esas piedras, los humanos aprendieron a leer el cielo como si fuera un libro. Pero aún más sorprendente es Göbekli Tepe, en Turquía. Un complejo de piedras talladas, con columnas en forma de T, decoradas con animales y símbolos. Tiene más de 11.000 años. Fue construido antes de la agricultura y antes del sedentarismo. Antes incluso de que existieran aldeas formales. Esto sugiere algo extraordinario. La espiritualidad pudo haber impulsado la agricultura, y no al revés. Los humanos, unidos por rituales, buscaban un lugar sagrado y para mantener ese lugar, necesitaban estabilidad. La religión, la comunidad y la agricultura nacieron juntas. A medida que crecían las aldeas y los rituales, crecía también la necesidad de intercambiar objetos. El comercio comenzó de manera simple. Algunas aldeas tenían cerámica decorada, otras semillas de mejor calidad o herramientas de sílex extra. Los pigmentos rojos y amarillos, las conchas marinas y la obsidiana volcánica también eran recursos preciados. Algunas aldeas estaban a cientos de kilómetros de los volcanes donde se encontraba la obsidiana. Eso significa que las rutas comerciales eran largas, intencionales y organizadas. Los caminos neolíticos no eran como los que conocemos hoy. Eran senderos naturales, marcados por generaciones de pasos. Los caminantes usaban montañas como puntos de referencia, árboles gigantes, acantilados y cursos de agua. Las rutas comerciales unieron comunidades distantes, conectaron culturas y permitieron la expansión de ideas. La espiritualidad neolítica incluía amuletos y objetos protectores. Se han encontrado collares de hueso, cuentas de piedra, colmillos perforados, conchas marinas y pequeños ídolos. Estos objetos acompañaban a los vivos y a los muertos. Muchos eran enterrados junto a las personas, como si sirvieran de guía en el viaje hacia otro mundo. La música estaba presente en la espiritualidad. Existían instrumentos sencillos, pero significativos como flautas hechas de hueso, tambores hechos con piel, sonajas de semillas o palos de ritmo. El sonido repetitivo y profundo, acompañaba ceremonias nocturnas bajo un cielo lleno de estrellas. Era un lenguaje antes del lenguaje y una forma de unir corazones. La observación del cielo fue uno de los grandes logros del Neolítico. Los humanos aprendieron a leer las fases de la luna, la posición de las estrellas inventando las constelaciones, la altura del sol, las sombras proyectadas, y los cambios en la luz. Con esta información, pudieron crear calendarios. Y con calendarios, cultivar con precisión. El crecimiento de las aldeas. Durante los primeros milenios del Neolítico, las aldeas eran pequeñas y simples. Pero el éxito de la agricultura y la ganadería provocó un fenómeno poderoso. El crecimiento poblacional. Más alimento significaba más estabilidad. Más estabilidad significaba más hijos y más hijos significaban aldeas más grandes.
Aldeas que antes tenían 20 casas, ahora podían tener 50 o incluso 100. Imagina un asentamiento que se expande. Nuevas casas alrededor del viejo núcleo. Calles de tierra que se forman de manera natural. Graneros comunales creciendo en tamaño. Cercas que delimitan espacios familiares. Actividades más diversas. Más manos trabajando. Más voces en las noches alrededor del fuego. La aldea ya no era solo una comunidad. Era un pequeño mundo. A medida que las aldeas crecían, la construcción de casas evolucionaba. Las paredes se hacían más gruesas y los techos, más resistentes. Las formas variaban entre casas circulares, rectangulares y con divisiones internas. Aparecieron graneros elevados para mantener los cereales alejados de roedores. Se cavaron zanjas para drenar agua. Se construyeron pequeñas plazas, espacios de reunión, y áreas de trabajo comunal. Ya no se construía solo para sobrevivir. Se construía para vivir mejor. Con mejores técnicas de agricultura, llegó algo que cambiaría para siempre a la humanidad, el excedente. La producción de comida superaba, en ocasiones, lo que una familia necesitaba para sobrevivir. Y el excedente era poder. Permitía almacenar alimento para años difíciles, intercambiar con aldeas distantes, alimentar a personas que no trabajaban en el campo, sostener a artesanos y respaldar ceremonias y festividades. El excedente fue el motor de todas las transformaciones sociales posteriores. Cuando el alimento dejó de ser una preocupación diaria, algunas personas pudieron dedicarse a otras tareas. Punto. Así nacieron las primeras profesiones especializadas como ceramistas expertos, talladores de piedra, tejedores, constructores, pastores dedicados, líderes religiosos, sanadores y comerciantes a larga distancia. Estas especializaciones hicieron que las aldeas fueran más eficientes, más organizadas y más interdependientes. Cada persona aportaba algo único. El comercio se volvió más complejo. Ya no se trataba solo de intercambiar semilla por cerámica. Algunas personas empezaron a viajar largas distancias llevando herramientas, vasijas, fibras, obsidiana y pigmentos. Conocían los caminos, sabían que aldeas eran más amigables, cuales ofrecían mejores productos, donde encontrar agua y donde descansar. Eran los primeros comerciantes, los primeros exploradores de un mundo en expansión. Con el tiempo, las rutas comerciales comenzaron a conectarse. Un ceramista de una aldea podía recibir obsidiana que provenía de montañas a cientos de kilómetros. Un pastor podía obtener nuevas semillas de aldeas que había conocido un viajero. Estas redes permitían la difusión de ideas, de nuevas tecnologías, nuevas formas de construir, nuevas creencias y nuevos estilos de arte. El neolítico se volvía un vasto tejido humano. Con el crecimiento de las aldeas y la aparición del excedente, la sociedad dejó de ser igualitaria. Comenzaron a surgir roles individuales como líderes comunales, organizadores de rituales, maestros artesanos, coordinadores de graneros y responsables de la distribución de alimentos. No eran reyes ni jefes en el sentido moderno, pero sí figuras respetadas y personas cuya palabra tenía peso. Los primeros liderazgos nacieron de la experiencia, la sabiduría y la capacidad de organizar a la comunidad. Los líderes neolíticos eran, ante todo, coordinadores. Guiaban tareas colectivas como la construcción de casas, la apertura de canales de riego o la organización de ceremonias. No gobernaban por imposición, sino por prestigio y reconocimiento. Eran mediadores en conflictos, guardianes de tradiciones y protectores del fuego ceremonial.
Su poder no era absoluto, pero era real. El excedente alimentario y la especialización laboral crearon algo que antes no existía. La desigualdad social. Algunas familias tenían mejores tierras. Otras dominaban oficios valiosos. Algunos líderes gestionaban recursos clave. Con el tiempo, estas diferencias se hicieron visibles. Algunos tenían casas más grandes, tumbas más ricas, herramientas más finas u ornamentos exclusivos. Las aldeas seguían siendo cooperativas, pero ya no totalmente igualitarias. En muchas regiones, las tumbas comenzaron a mostrar diferencias. Algunas personas eran enterradas con collares de piedra, vasijas decoradas, herramientas finas o amuletos y adornos. Otras, en cambio, eran enterradas sin objetos. La muerte reflejaba la vida. Los que tenían más en vida, tenían más en muerte. Era el inicio de un orden social que seguiría evolucionando. A pesar de estas diferencias, la cooperación seguía siendo esencial. Las grandes tareas como construir una casa, sembrar un campo, cuidar el ganado o tallar megalitos, eran actividades que requerían comunidades enteras. La idea de que todos dependían de todos se mantenía fuerte. El espíritu neolítico seguía siendo profundamente comunitario. El crecimiento poblacional y el valor del excedente también trajeron tensiones. A veces, dos aldeas competían por las mismas tierras fértiles, por el acceso a un río o por zonas ricas en piedra o madera. Los conflictos eran pequeños, pero marcaban un cambio. La humanidad estaba aprendiendo que los recursos podían ser disputados. En algunas regiones, las aldeas comenzaron a construir defensas como muros de piedra, zanjas o empalizadas de madera. No eran fortalezas en el sentido moderno, pero eran protección. Protección contra animales salvajes, sí. Pero también contra otras aldeas. La idea de defender lo propio empezaba a tomar forma. El ganado se volvió un símbolo de riqueza. Una familia con muchas ovejas o cabras tenía más leche, más lana, más carne y más posibilidad de intercambio. El ganado era móvil, reproducible y valioso. En algunas aldeas, la cantidad de animales definía el estatus familiar. A medida que los humanos exploraban el territorio, descubrieron un material nuevo: el cobre. Al principio, lo encontraban en forma de nódulos o pequeñas vetas verdes o azules en las rocas de montaña. Cuando se calentaba y martillaba, el cobre se volvía maleable, brillante y hermoso. Los primeros objetos no fueron armas. Fueron adornos como pequeñas agujas, collares, cuentas y ganchos. El metal era raro, precioso y especial. Con el tiempo, se aprendió a fundirlo. Y así nacieron las herramientas de cobre. El cobre era más suave que la piedra, pero tenía una ventaja enorme. Podía moldearse. Podía afinarse, repararse y sobre todo, era un símbolo. Quien tenía metal, tenía prestigio. Quien controlaba la producción, tenía poder. El metal fue el inicio de una nueva era tecnológica. Para transformar el metal fue necesario crear hornos más calientes. Los humanos inventaron estructuras de barro capaces de contener calor intenso. Los hornos eran usados para fundir cobre, cocinar cerámica, fabricar ladrillos y endurecer herramientas. El control del fuego se volvió más sofisticado que nunca. Con excedentes, comercio y metal, algunas aldeas crecieron demasiado para seguir siendo aldeas. Comenzaron a convertirse en proto-ciudades. Tenían áreas de vivienda densas, graneros comunales grandes, talleres especializados, zonas rituales, plazas de reunión y defensas mejoradas. Estas proto-ciudades eran el puente entre el Neolítico y las civilizaciones antiguas que surgirían miles de años después.
El Neolítico tardío, una era de cambios acelerados. La última fase del Neolítico. Entre 6000 y 3500 a.C., fue un tiempo de transformación veloz. Las aldeas crecieron más que nunca, el comercio se extendió y nuevas tecnologías aparecieron. La espiritualidad se volvió más elaborada y el metal comenzó a desplazar lentamente a la piedra. Era el preludio de un mundo radicalmente distinto. En esta época, algunos asentamientos alcanzaban enormes poblaciones de 500, 800 o incluso 1500 personas. Los espacios se organizaron con precisión en áreas de talleres especializados, zonas dedicadas solo a cerámica, rituales, corrales extensos y almacenes comunales. Las casas comenzaron a alinearse. Las calles eran más amplias. Había zonas reservadas para líderes, y otras para artesanos. La aldea ya no era una familia extendida. Era una comunidad compleja. El Neolítico tardío fue un laboratorio de inventos. Entre las nuevas tecnologías, destacaron el torno de alfarero, el telar avanzado, las ruedas de piedra para molienda, los hornos más eficientes, las herramientas de cobre, las técnicas de irrigación complejas, el barco de remo y las balsas mejoradas. La humanidad estaba a punto de cruzar un umbral tecnológico. El manejo del agua se volvió fundamental. Los agricultores aprendieron a crear canales de riego, diques, presas pequeñas y acequias que distribuían agua a parcelas específicas. El agua no solo fertilizaba los cultivos, también conectaba aldeas mediante ríos navegables. Los ríos se convirtieron en las primeras grandes carreteras del mundo. Algunos recursos se volvieron esenciales en estos últimos siglos del Neolítico. La sal era indispensable para conservar alimentos. La turquesa era un mineral azul que se convirtió en objeto de comercio entre regiones distantes. La obsidiana todavía era utilizada para hojas de cuchillo muy afiladas. La búsqueda de estos materiales creó rutas comerciales cada vez más grandes. Al comienzo, el cobre era un material de lujo. Pero en el Neolítico tardío, los artesanos descubrieron que podían fundirlo, moldearlo y mezclarlo con otros minerales. Aparecieron hachas de cobre, cuchillos, punzones, sierras y agujas resistentes. Aunque la piedra seguía siendo importante, el cobre abría puertas a un mundo nuevo. Y entonces llegó el descubrimiento decisivo. Al mezclar cobre con estaño, que es un metal raro pero extremadamente útil, obtuvieron un material más duro, más resistente y más duradero. Había nacido el bronce. Esta aleación cambiaría todo. Armas, herramientas, comercio, sociedad y poder. El fin del Neolítico estaba muy cerca. La cerámica del Neolítico tardío alcanzó niveles maestros. Los alfareros, usando tornos, podían crear recipientes más grandes, más simétricos y más eficientes. Decoraban con motivos geométricos más complejos, espirales, formas naturales y símbolos rituales. La cerámica se volvió una forma de arte y también una forma de identidad cultural. Con la llegada del metal y el crecimiento del comercio, algunas personas comenzaron a coleccionar objetos como joyas de cobre, collares de conchas marinas, brazaletes de piedra, amuletos tallados, cuchillos finos y vasijas decoradas. Estos objetos indicaban estatus, reputación y poder. La desigualdad crecía lentamente, pero de manera persistente. En el Neolítico temprano, los líderes eran coordinadores respetados. Pero con el tiempo, la acumulación de recursos dio origen a formas de liderazgo más fuertes. Los jefes comunales podían dirigir el comercio, controlar graneros, decidir rituales,
administrar excedentes y organizar defensas. La estructura social se hacía más rígida. El crecimiento de poblaciones y la competencia por recursos crearon tensiones más grandes y las aldeas empezaron a construir murallas. Gran parte de estas defensas estaban hechas por temor a ataques de grupos rivales. Por primera vez, la humanidad experimentaba la guerra organizada. No era frecuente, pero cuando sucedía, marcaba profundamente a las comunidades. Hacia el final del Neolítico, algunas sociedades construyeron complejos rituales impresionantes como grandes círculos de piedra, recintos ceremoniales, plataformas elevadas, tumbas monumentales y templos primitivos. Estos lugares requerían cientos o a veces miles de horas de trabajo. Los rituales conectaban a aldeas enteras e incluso a regiones. Las tumbas neolíticas tardías muestran un cuidado especial. Los fallecidos eran colocados en cámaras de piedra, acompañados por objetos de prestigio y a veces pintados con ocre rojo. El acto de enterrar se volvió un evento comunitario y una ceremonia llena de significado. Las historias orales se volvieron más complejas. Se transmitían mitos sobre la creación del mundo, relatos sobre ancestros poderosos, explicaciones de los astros y cuentos que enseñaban valores. La imaginación humana estaba floreciendo. Hacia finales del Neolítico, comenzaron a aparecer símbolos grabados en cerámica y piedra. Estos símbolos no eran escritura completa, pero sí protoescritura. Representaban ideas como comida, ganado, materiales y cantidades. Eran los primeros pasos hacia la contabilidad, el comercio avanzado y las sociedades complejas. Y así, lentamente, algunas aldeas se convirtieron en proto-ciudades como Çatalhöyük en Anatolia, Jericó en el Levante, Mergür en Asia Meridional y Varna en los Balcanes. Estas ciudades tenían miles de habitantes, arquitectura organizada, muros, zonas rituales y líderes poderosos. La historia humana estaba cambiando de nivel. El Neolítico termina oficialmente cuando la tecnología del bronce se vuelve dominante. Desde este punto, la humanidad entra en un mundo lleno de ciudades, comercio a larga distancia, escritura, reinos, arte avanzado, ejércitos y arquitectura monumental. El pasado había quedado atrás y una nueva era comenzaba. El Neolítico no fue solo una era. Fue el momento en que la humanidad creó la agricultura, la ganadería, las aldeas, la cerámica, el tejido, las primeras tecnologías, los primeros rituales y la comunidad. Todo lo que hoy consideramos civilización comienza aquí. Sin el Neolítico no existirían las ciudades, ni los libros, ni la historia escrita, ni la ciencia. El Neolítico fue el árbol del que brotó el mundo actual. Y ahora que este viaje llega a su fin, deja que la historia repose contigo. Piensa en esas primeras manos que tocaron la tierra húmeda y en las semillas sembradas sin saber que estaban plantando el futuro de la humanidad. Cada aldea, cada fogata encendida y cada piedra colocada con paciencia, sigue viva en nosotros. El Neolítico no terminó, solo se transformó. Vive en los campos que aún se cultivan, en los hogares que llamamos refugio y en la necesidad humana de pertenecer, de construir y de cuidar. Esta noche, mientras el mundo moderno duerme, recuerda que somos parte de una historia antigua, larga, silenciosa y hermosa. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Gracias por escuchar y gracias por soñar. Ahora descansa y deja que el eco del pasado te acompañe suavemente hacia un sueño tranquilo. Buenas noches.